¿Ok? Pues bueno, vamos a iniciar esta tercera sesión de esta formación en línea gratuita para ustedes acerca del duelo, y escogimos este tema de cómo acompañar compasivamente, ¿no? Y creo que la palabra clave es este asunto de la compasión. No sé a ustedes qué les parece este asunto de la compasión, ¿no? Cómo esta compasión la tengo que empezar conmigo, tengo que trabajarla primero conmigo para poderla dar con los demás, ¿no? Entender que el proceso de duelo es un proceso, es algo que tiene así como etapas, que tiene un punto de inicio, que tiene un punto final, que voy a pasar por ciertas etapas, entonces las tengo que estar atentas porque las voy a vivir. Pero también tengo que recordar que hay gente que está caminando junto a mí, mi familia, mis hijos, seres queridos, que también están probablemente viviendo un duelo por a lo mejor el ser querido que perdimos en común, pero que no es el mismo duelo que yo estoy pasando. Eso recuérdenlo. Eso es muy importante. A pesar de que hayamos perdido a una misma persona, no perdimos a la misma persona. Uno perdió a su hijo, el otro perdió a su marido, el otro perdió a su papá, y así. Entonces, es una figura diferente en la vida de cada quien. Una figura diferente con una carga emocional diferente, ¿no? Y también en consulta tengo mucho que las personas creen que el duelo de los demás debe de ser como el duelo propio. Esto es algo también común, que la gente crea que el duelo propio así debe de ser, entonces el otro lo está viviendo diferente. No, el duelo del otro es el duelo de otra persona, en otra situación, en otra cosa. No vive lo mismo que yo vivo. No lo siente de la misma manera. ¿Sí? La sesión pasada hablamos un poco de los niños, y lo vuelvo a recalcar. Los niños también pasan duelo. Los niños también atraviesan por las etapas del duelo. La mejor manera de que un niño atraviese estas etapas es teniendo un adulto maduro, prudente, sensato, capaz de llevar su propio duelo de una buena manera. Lo que tenemos que procurar como adultos es que el niño tenga todas las posibilidades para poderse expresar de manera segura, sin sentirse rechazado, sin sentirse regañado o apartado. Tenemos que evitar frases como tienes que ser fuerte. Frases como tienes que ser fuerte por tu mamá, tienes que ser fuerte por tu abuelita. No son frases que le decimos ni siquiera a los adultos, ¿eh? Ni siquiera nos las deberían de decir a los adultos y nos las dicen, mucho menos a los niños. Debe de haber un adulto. El niño sienta que ese es el adulto responsable. El niño sienta que alguien tiene la capacidad de hacerse cargo de él y que él no tiene que hacerse cargo de la vida ahora. Y de repente esto pasa. De repente los niños creen que se tienen que hacer cargo de los adultos, se convierten en pequeños adultos. ¿Y qué más? Hablamos también acerca del autocuidado y hablamos de la diferencia entre autocuidado y autoindulgencia. Esto de ser indulgente conmigo, órale, puedo ser bueno conmigo, apapacharme, no sé, comprarme un gusto que quiero porque como estoy triste tengo permiso de darme un gusto, está bien. Apapacharme está bien. La palabra apapacho en México es deliciosa, ¿no? Es un abrazo del alma. Entonces, que yo abrace a mí misma, mi alma, y todo está bien, maravilloso.
Pero que yo sea autoindulgente conmigo y me diga a mí misma, es que como estoy en duelo, y me tire al victimismo y al dramatismo, allá hay dos posiciones totalmente diferentes. La tanatología y la logoterapia van mucho de la mano. La logoterapia ayuda a darle sentido a las pérdidas que tenemos. Una persona que pierde, por ejemplo, el trabajo, tiene de dos sopas. Se puede tirar al victimismo y tomar esta posición en la que, pobre de mí, perdí mi trabajo, o puede tener una visión con más sentido y decir, ok, ahora tengo posibilidad de encontrar un nuevo trabajo, un mejor trabajo. Y es la misma situación, lo único que cambia es la actitud. Entonces, la pregunta es, ¿cómo voy a vivir la vida? Hemos visto, de hecho ayer estaba viendo en Facebook un video de un señor, no sé si ustedes lo han visto, la verdad es que ni siquiera sé cómo se llama, que no tiene brazos y no tiene piernas, y que baila. Es muy, no sé, me sale mucho me sale mucho en mi Facebook, en mis notas de Facebook, me sale mucho, yo a lo mejor por el tema, los temas a los que me dedico. Y me llama mucho la atención que está todo lleno de alegría y lo acaban de operar del riñón y enseñó, o sea, está bailando y de repente se levanta la camisa y enseña donde le quitaron el otro riñón y está tomando la vida con tanta pérdida física, entre paréntesis, la está tomando con todo, recibiendo o dándole, más bien dándole a la vida una respuesta, decir, ok, voy a vivirte bien hasta el último momento, hasta lo último que tenga. Porque no es lo que nos está pasando, es qué hago con lo que me está pasando. ¿Qué postura voy a tomar con eso que me está pasando? Me están diciendo que hay ruido de fondo. Voy a ponerles en silencio como otras veces, chicas. Listo. Ya, en silencio. Sí, o sea, es muy importante que tengamos eso. Una, sí. Nos pregunta, dice, se puede hacer, sí, claro, se puede hacer, sí, claro que pueden hacer preguntas. Quisiera saber por qué cuesta tanto tener una actitud positiva ante la pérdida de trabajo, de cualquier pérdida. Pues es algo, creo que es algo que les he estado platicando. Es importante que vayamos, es importante que vayamos practicando. La vida es algo que tenemos que practicar. De repente la vida la vivimos de a muertito. Y nos levantamos y hacemos las cosas pues, las que tocan en el día. ¿No? Pero no tienen un sentido, no estamos poniéndole toda la intención a la vida, la estamos viviendo como que me levanto y cocino y lavo la ropa y me vuelvo a acostar y ya, o sea, y se me acabó el día. No sé, como que no hay una intención y la vida necesita que nosotros la vivamos con una intención, necesita que nosotros le metamos vida a la vida. Y también necesita que practiquemos ciertos hábitos buenos. Y la semana pasada, la sesión pasada, platiqué con ustedes acerca de respirar y acostumbrarnos a estar en el momento presente de lo que sea que estoy haciendo, ¿no? Y les voy a dar un ejemplo hasta brusco o ridículo en esto de estar atendiendo lo que estamos haciendo. Señoras, porque la mayoría de las que estamos aquí ahorita somos mujeres. De repente estamos con el marido, imagínense la situación más brusca. Estamos con el marido en la situación más amorosa del planeta, el marido metido en lo suyo y nosotras viendo el techo. Pensando, oye, cuando terminemos esto, sabes que hay que ver el techo porque ese ventilador hay que limpiarlo. Estamos en otra cosa y no en lo que debemos de estar. Y así le pasamos la vida entera. Nos la pasamos entretenidas en otra cosa y no en lo que tendríamos que estar. Entonces, en la sesión pasada les dije, si van a lavar platos, laven platos. Si van a cocinar, cocinen. Si van a salir a correr, corran. Si van a rezar, recen.
pero esténse ahí, que su pensamiento no se vaya a pasear a otro lado. Y entonces, en la medida que aprendemos a hacer ese tipo de cosas, esa es en la medida que vamos a podernos dar cuenta cuando nuestra mente se va a divagar a la hora de que estoy viviendo una crisis. Me puedo dar cuenta qué está pasando conmigo, me puedo dar cuenta que esto me está doliendo, ay, que cuando me duele no me puedo concentrar en el trabajo, no puedo dormir, o tengo una serie de pensamientos rumiantes que están dando vueltas y que no me dejan en paz. ¿Sí? Es importante que, es importante que podamos realmente respirar y darnos cuenta de cuál es nuestra situación, qué es lo que está pasando conmigo, qué es lo que sucede cuando yo entro en crisis, cuáles son los pensamientos que me atacan. La pregunta que acaban de hacer el trabajo, ¿qué es lo que mi mente me está diciendo acerca de que perdí el trabajo? ¿Me está diciendo mi mente tal vez que no voy a encontrar otro trabajo? ¿O tal vez que no era yo lo suficiente para ese trabajo y por eso lo perdí? ¿O qué es lo que mi mente me está diciendo? Y les voy a decir algo muy importante que quiero que entiendan. A veces, lo que mi mente me está diciendo no es verdad. No todo lo que mi mente dice es verdad. Recuerden esto. No todo lo que mi mente dice es verdad. Entonces, tengo que poner atención a lo que me está diciendo. Les voy a dar un ejemplo. Cuando mi papá tuvo cáncer, cuando en una de las veces que a mi papá lo desahuciaron, quiero que entiendan, no me conocen, algunas sí, quiero que entiendan que para mí mi papá es mi adoración. Y entonces, a la idea de que mi papá se muriera, bueno, yo le tenía pánico. Y entonces, no sé, en algún momento del llanto y en algún momento de mi llanto, porque mi papá, me acababan de decir que yo me despida de él porque lo van a entubar y ya se va a morir. O sea, estaba, este, estaba teniendo muchos problemas para respirar, el cáncer lo tenía aquí en la garganta y todo. Y bueno, en toda la crisis que yo estaba viviendo, que les quiero decir que a mí está aquí Wadi, mi hermana, que puede decirles, mis crisis me duran 20 minutos, una hora, media hora. Crisis, con todo su ruido. Entonces, en ese momento de crisis que estaba yo llore y llore porque se va a morir mi papá, y entonces, ¿qué voy a hacer? Tenía yo una sensación de orfandad y tenía yo una sensación mía de me voy a quedar huérfana y sola y me voy a morir de hambre porque no sé, como si mi papá me mantuviera. Háganme el reverendo favor, tremenda adulta yo. O sea, pero hubo un momento en que como si yo hubiese sido una niña chiquita que se iba a quedar indefensa porque mi papá se estaba muriendo. Mi mente me estaba diciendo, no va a haber nadie en este mundo que te defienda. ¿Y qué creen? No necesito que nadie me defienda. Digo, gracias a Dios mi papá está aquí todavía. Pero yo puedo defenderme. O sea, soy un adulto, tengo herramientas, puedo ir a terapia, puedo buscar ayuda, tengo amigos, tengo seres queridos que me adoran. Entonces, mi mente me estaba diciendo todo esto porque yo estaba dentro de la crisis y como mi mente estaba cerrada en ese momento, lo único que lograba ver es, me duele, me duele, me duele, me duele, me duele, me duele. O sea, dice Rosa María que también a ella le pasa eso. Sí, eso es totalmente común. La visión del dolor, la visión del duelo es solo esto, me duele, me duele, me duele y no veo absolutamente nada más. Por eso para mí es tan importante y he estado haciendo en las sesiones, en estas 3 sesiones, esos ejercicios de respirar, de regresar a mí y darme cuenta en dónde estoy, porque eso es muy importante y eso va a hacer que yo pueda distinguir qué es verdad y qué no es verdad. Recuerden esto y lo vuelvo a repetir, no todo lo que mi mente dice es verdad. No todo lo que mi mente dice, aunque sea mi mente,
No puedo confiar en mi mente al 100%. Tengo que estar atenta, que podría estarme diciendo un cuento que está creyendo. No me está mintiendo a propósito, pero en ese momento lo está creyendo. Pero no es verdad. Entonces es importante que entendamos esto. Así como Rosa María dijo ahorita, ella también siente esto. Esto es muy común. Cuando estamos adentro de la crisis, solamente veo la crisis, solamente veo el dolor, no ubico absolutamente nada más. He tenido pacientes que han tenido casi accidentes, no han llegado al accidente, gracias a Dios, porque van manejando, van distraídos y la mente está en otro lado, totalmente, porque están centrados adentro del dolor y no ven nada más. Y de repente se cruzan un alto y por poco y pasa algo, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos controlar esto, para que nosotros podamos no controlarlo, sino manejarlo mejor, porque no se trata de controlarlo. Tengo que hacer de manera constante estos ejercicios que hemos estado platicando. Les dije, no tiene que ser un ejercicio, no quiero que se vuelvan budistas y se sienten en flor del loto y nada de eso. Quiero que respiren y regresen a su ser. Quiero que respiren y regresen a tu cuerpo. Aterriza otra vez, siente las sensaciones de tu ropa, del lugar en donde estás, de la silla en la que estás sentada ahorita. Cuando la ansiedad llegue, es un ejercicio muy común que le damos a la gente cuando tienen ansiedad. Aterriza, enraízate, siente tus pies en el piso, siente tus piernas o tus pompis en la silla si estás sentada, o tu espalda en el piso si estás acostada, o en la cama si estás acostada. Aterriza, regresa a tu cuerpo, regresa a ti. Si hacen este ejercicio de manera constante cuando no están en crisis, cuando están en crisis van a poder acceder a sus beneficios. Pero piensen esto que les estoy diciendo es un ejercicio que tienen que practicar de manera constante. Y depende de ustedes. Les estaba yo diciendo, el autocuidado es responsabilizarme de mí y de mi bienestar. El autocuidado es hacerme responsable de mí y de mi bienestar. Para que yo pueda atender a mis seres queridos, yo tengo que atenderme a mí primero. Entonces, imagínense que ustedes dicen, yo voy a necesito cargar, no sé, sacos de cemento y entonces voy a ir al gimnasio para fortalecer mi espalda y cargar sacos de cemento. Muy bien. Entonces la determinación la tienes. Y vas al gimnasio un día y haces un abdominal. Ajá. Y luego te preguntas que a la hora de cargar el saco de cemento que te tocaba, pues no puedes. Y dices, yo no sé por qué ese ejercicio que hice no me sirvió. Yo creo que eso no sirve. ¿Ustedes creen? ¿Y creen que esto les pasa? ¿O nos pasa? ¿O le pasa a alguien que ustedes conocen? Esto pasa de manera constante. Siempre, como no nos comprometemos con nosotros, pues sí lo voy a hacer. Y a la hora de la hora no lo hacemos. Y a la hora de que tengo que jalar eso que se supone que ya aprendí, pues resulta que no lo he aprendido bien. O resulta que no tengo la herramienta completa. Entonces, pues no puedo hacer lo que se supone que tengo que hacer. Entonces, para que yo pueda acompañar a alguien en duelo, lo primero que tengo que hacer es acompañarme a mí. Para que yo pueda atender a los demás, me tengo que atender a mí primero. No en esa visión egoísta, en donde primero yo y después yo y nadie más que yo. No. En me atiendo a mí porque mis seres queridos me requieren, pero requieren que yo esté bien para que pueda estar con ellos. Tenemos que hacer ese ejercicio de cuidarnos. Vuelvo a decir, autocuidado y autoindulgencia son dos cosas diferentes. Así como mal consentimos a los demás, de repente nos podemos mal consentir. Así, dice Miriam, primero lo dicen en el avión, te pones la mascarilla y después a quien está contigo. Exacto, sí, exacto. Y no puedes atender al otro y ponerle la mascarilla al otro y luego tú no llegaste a ponerte la tuya. Ya te desmayaste. No, la tienes que poner primero tú y luego atiendes al otro. Y normalmente es un menor que está junto a ti
tienes que atenderte a ti para poder atender al menor. Entonces, ya sea un niño, ya sea un adulto con quien estamos caminando el proceso de duelo, yo tengo que atenderme a mí. Esto realmente es muy importante, ¿no? Y es algo que yo tengo que recordar. La compasión comienza conmigo, el amor comienza conmigo para que yo se lo pueda brindar a los demás. Y es muy importante. Creo que otra cosa que les he mencionado es que el antídoto del duelo es el amor. El antídoto del duelo es el amor. El instituto, su lema, el instituto que está aquí junto a mí en la pared, dice, el amor lo puede todo. Amor omnia vinci. El amor lo puede todo. Para mí el amor es Dios. Cuando yo pienso en el amor, ¿qué es el amor? ¿Qué es lo que lo puede todo? Es Dios. Para mí eso es Dios. Para quien no piense en Dios, no resulta que no es católico, no es religioso, está bien, pueden pensar en el amor. El amor lo puede todo. Si yo amo a alguien, todo lo voy a lograr. Y es importante que yo entienda que el amor inicia en mí de nuevo. Jesús nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Siempre les hago esta explicación, es una condición, es una condicional, la palabra como es una condicional, como a ti mismo. Entonces, si tú no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a amar al otro? O sea, ¿cuál va a ser la medida? ¿Cuál va a ser la manera? ¿De qué manera lo vas a hacer si no te amas a ti? Entonces, ahí nos dejaron la condición. Entonces, si yo me amo a mí, me cuido a mí, procuro mi bien, voy a tener la capacidad de amar a mi marido, de amar a mis hijos, de amar a mis papás. Voy a tener esa capacidad. Si yo no me amo a mí, no tengo la capacidad de comprometerme con los demás. Y además, todo lo que voy a hacer en aras del amor hacia ellos, sin amor hacia mí, se va a convertir en una enfermedad. Se va a convertir en obsesión, en apego malsano. Voy a creer, no sé, tal vez de repente, es que mis hijos, eso es común, mis hijos son el sentido de mi vida. Pobres hijos, ya no tuvieron vida, porque nos colgamos de ellos y dejamos de atendernos a nosotros. ¿Y no? Para poder amar al otro, no apegarme al otro, para poder amar al otro, me tengo que amar a mí. Y el amor que yo le tenga, el apego que le tenga, el tenerlo cerca, el apapacharlo, el estar junto al otro, va a ser saludable, va a ser en una medida saludable. ¿Me explico? En el proceso de duelo es muy importante que entendamos eso. Tengo que amar a mí para poder atender a los demás. Es otra cosa que quisiera mencionar, creo que la mencioné la vez pasada. Quiero que tengan en cuenta que acompañar al otro tenemos que entender, bueno, tenemos que entender que el proceso de duelo es un proceso diferente para cada quien. Eso ya lo repetí varias veces. Es un proceso diferente porque todos tenemos diferente edad, diferentes creencias, diferente educación, cosas que hemos aprendido de nuestros padres de manera diferente. Entonces eso hace que el duelo sea diferente y lo tengo que tener en cuenta. La gente que camina al lado mío siente y piensa de manera diferente. Entonces, de repente utilizamos frases muy comunes como si fueran, no sé, como si fueran lo más normal. Por ejemplo, tienes que ser fuerte, es una frase muy común. Es que tienes que ser fuerte. Y eso no es cierto. Eso es algo que es una frase hecha muy común, muy popular, pero que muchas veces yo en consulta lo encuentro que de repente tiene atorados a las personas. Hay gente que no puede expresar su dolor porque la gente de afuera, que son sus seres queridos, que con muy buena intención los quieren ver bien, les dicen de manera repetida, es que tienes que ser fuerte, y entonces no los dejan expresar. Entonces, si ustedes están acompañando a alguien, dejen que el otro se exprese. Obsérvense, obsérvense a sí mismas. ¿Cómo se sienten ustedes cuando el otro se expresa? Eso sí, pongan atención en ustedes mismas. En mí, ¿qué pasa cuando el otro llora? ¿Qué pasa cuando el otro se enoja? ¿Cómo me siento cuando el otro se enoja desmesuradamente y hasta miedo me da? ¿Qué pasa en mí?
o ni siquiera desmesuradamente, simplemente se enoja. ¿Me asusto? ¿Me da miedo? ¿Qué pasa? En la medida que yo entiendo, yo me observo a mí, voy a dejar al otro sentir lo que le corresponde. Aquí dice Rosa María, ella siente miedo cuando alguien se enoja. Claro, sí, eso es común. Entonces tenemos que dejar que los demás puedan expresar su enojo, porque el enojo es parte del duelo. El enojo es parte del duelo. Y debemos dejar que los demás expresen su no estoy de acuerdo con lo que está pasando. O sea, el enojo me está diciendo, piensen en esto, creo que no sé si lo comenté, el enojo es una emoción que genera energía dentro de mí. Tanta energía que mucha gente de repente se vuelve y ¡pam! Le golpea la pared, por ejemplo. No, tiene expresiones del enojo de ese tamaño. O sea, el enojo llena mi cuerpo de energía. Entonces, la tengo que sacar. Esa energía, en realidad, está destinada a que yo quite lo que está enfrente de mí, que me está molestando. Para eso es la energía, para eso se genera esa energía. Entonces, eso hace que yo me levante, me vaya a trabajar, que yo me obstine, mi alma se obstine y diga, yo tengo que salir adelante a pesar de las circunstancias. Yo tengo que salir adelante. Entonces te paras y haces lo que tienes que hacer. Y eso está bien. Aquí dice Sol, dice, mi hermana siempre me dice que debo de ser fuerte. Aquí dice, porque soy mamá y jamás debe permitir que mis hijas me vean llorando, porque no deben tener un ejemplo de una mamá débil. Tristeza y debilidad no tienen nada que ver, Sol. Nada que, y eso quiero que lo entiendan. O sea, de hecho, siempre es muy común que yo platique con mis pacientes y mis pacientes me digan, es que fulanito está mal. ¿Por qué está mal? Pues es que se la pasa llorando. ¿Y por qué llora? Porque se murió su pariente cercano que quería mucho. Pues no está mal. ¿No se les hace que realmente eso quiere decir que está bien? Si estuviera en la fiesta porque se murió su mamá con quien vivía y se llevaba súper bien, ¿no sería que estuviera realmente mal? ¿No esa sería una postura mal? O sea, le llamamos mal a lo que le corresponde porque a nosotros nos incomoda, no nos gusta. El problema no es que el otro llore, el problema es que a mí me hace ruido cuando el otro llora. Porque a mí el otro me mueve las emociones a mí cuando el otro se enoja. Entonces, yo tengo que ver cómo trabajar esas mis emociones. Tengo que observar por qué me pone triste el llanto del otro, por qué me enoja, o por qué el otro, el otro día, hace muchos años, tuve unos pacientes, una pareja, que perdieron a su hija, pero el marido me habló por teléfono de esas expresiones de hombre así, macho. Me dijo, señorita, ¿le puedo llevar a mi esposa? Esa fue su expresión, ¿le puedo llevar a mi esposa? Y yo, sí, tráigame a la esposa. Pero desde que lo recibí en la puerta, le dije, ¿sabe qué? Pase usted también. No se quede afuera. Entonces lo metí. Y, y entonces ya, él fue el que tomó la palabra y él fue el que dirigió la situación, ¿no? Es que yo le traigo, como si yo fuera a arreglar a su esposa, porque la esposa estaba mal. Esa era la postura de él. O sea, ahí se la dejo, arréglenla y cuando la arregle, vengo por ella, prácticamente. Porque ella lloraba porque había muerto su hijo. Y ella lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, según él, y no paraba de llorar, y eso le desesperaba a él. Ella estaba en la fase de la tristeza del duelo. Y él estaba en la fase del enojo, y estaba muy enojado, y entonces lo único que podía hacer era enojarse con ella. Les tuve que explicar que los dos estaban viviendo el mismo dolor, con dos caras diferentes, y que el coraje de él, el enojo de él, porque ella pensaba, es que a él no le duele, y eso la hacía más, sentirse ella más triste. A él no le duele. Él, ve, él está muy bien, se va a trabajar y luego regresa y se enoja porque yo estoy llorando, como si a él no le dolía. Eso le daba a ella la sensación de que que a él no le dolía, pero no es cierto. El enojo de él era la demostración del duelo, era la manifestación del duelo.
Él se enojaba y esa era su fase del duelo y ella estaba atorada en la fase de la tristeza. Entonces, estaban viviendo el duelo. Tenemos que aprender a verlo de manera compasiva y de manera buena. Estamos adentro de este proceso y nos tenemos que amar adentro de este proceso, aunque yo me enoje, aunque yo me ponga triste. Y a lo mejor un día llegas a mi casa y yo estoy tirada en el piso y en vez de venir a cargarme, mejor acuéstate junto a mí y nos tiramos en el piso las dos hasta que ya sea hora de levantarnos. No tengo que levantarte. Ah, ya, ¿qué haces ahí tirada? Levántate. No, me puedo quedar junto a ti esperando que respires y que sepas que te des cuenta que estoy al lado tuyo y que ya es tiempo de levantarse y te vuelvas a querer levantar. Me dice aquí, dice que le dicen que debe ser fuerte por su hija, por su madre. Que vivo se está haciendo muy difícil cada día. No, yo también debo llorar y enojarme. Sí, sí, claro. Ahora vuelvo a decir, claro, es normal que nos enojemos. Ella está hablando en el chat acerca del enojo, del duelo de ella por el cáncer de su hija. Claro, por supuesto. Pero vuelvo a decir, una cosa es que yo me enoje y que yo busque una manifestación saludable de mi enojo y otra cosa es que yo sea autoindulgente conmigo y asuma que lo que Ivonne está diciendo les está dando permiso para matar. No, sí tengo que manifestar mi llanto y tengo que manifestar mi enojo, pero no tengo permiso de andar golpeando a los demás. Sí tengo que avisarle a los demás que como estamos en duelo, bueno, es probable que nos enojemos de manera desmesurada. Sí, es normal. Y que en este momento, por lo menos por un tiempo, no vamos a tomar las cosas personales. Entonces, si yo llego y mi mamá me grita y me insulta y porque estamos adentro de un proceso, no va a pasar nada. Y siempre les digo, creo que sí se los comenté a mis pacientes, les digo, pon un letrero que diga, de aquí a un año, es más, de fecha en fecha, nada es personal. Porque hay familias que se rompen por esto, porque nos enojamos, porque estamos viviendo el duelo, y como no lo sabemos, creemos que ya nos enojamos de por vida, y le cerramos la puerta a nuestra familia. Y no, estamos viviendo un proceso que es totalmente normal. Hace rato, un día tuve, es que les digo, les platico un poquito acerca de mis pacientes, porque yo creo que la mayor información que tengo es lo que mis pacientes han pasado, ¿no? Y lo que yo misma he pasado también. Entonces, yo creo que ustedes, esta es la duda de Laura. Que nada es personal, porque el duelo que estamos viviendo en casa es verdad. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y tenemos que platicarlo con nuestra familia. Sí, o sea, tengo familias que logran manejar muy bien la situación. Por ejemplo, tuve una familia que se estaba separando, estaban viviendo el divorcio y decidieron, la pareja decidió vivirlo acompañado. Entonces vinieron a la tanatología los dos, la pareja, para decirle, vamos a decir a nuestros hijos que nos vamos a separar, pero que queremos seguir juntos, lo más maduro que he visto en la vida. En muchos años es la única vez que he visto un divorcio así de maduro, ¿no? Y entonces repasamos el duelo y vimos que, bueno, van a haber momentos difíciles, a pesar de que todo el mundo está de acuerdo y que se está estableciendo que los papás van a seguir queriendo a los hijos a pesar de que estén separados y que a pesar de que estén separados estaban estableciendo que iban a seguir siendo una familia, aún así iban a haber momentos difíciles y aún así iban a haber momentos en los que sintieran tristeza porque no está mamá o papá y sintieran enojo también, ¿no? Y a lo mejor enojo conmigo porque ¿cómo es posible que yo no haya, no sé, a lo mejor no manejé mi matrimonio de tal manera que sobreviviera a cualquier problema? No sé, nos podemos regañar y castigar por muchas cosas. Entonces, es normal que vivamos estas etapas y es normal, pero si hacemos estos ejercicios de conciencia, si hacemos estos ejercicios de conciencia, podemos pasar este enojo de una manera más saludable. Podemos pasar este enojo con
Me tengo que aprender a decir de manera constante, Ivonne, estás en duelo, no pasa nada. Aquí me tengo yo a mí misma. ¿Te acuerdas del ejercicio que hicimos la sesión pasada? Le mandamos amor a los demás, pero también luego terminamos queriéndonos a nosotros. Y ese último ejercicio de yo me quiero a mí y me deseo a mí todo lo mejor y le pido a Dios que me cubra de bendiciones a mí. ¿Cuántas veces de repente vamos, por ejemplo, a la misa? Yo eso lo aprendí con mi director espiritual. Yo llegaba a su misa y ponía yo en la lista de las peticiones a todos mis pacientes, a todos mis pacientes. Es más, casi ya ponía yo todos mis pacientes, porque ya papá Dios sabe quiénes son. Y siempre llegaba el padre y me decía, ¿y su nombre? No veo su nombre, oiga. Y me quitaba la pluma y apuntaba mi nombre. Siempre. Me quitaba la pluma y apuntaba mi nombre. Y siempre me recordó, padre Juan Andrés Ramos, siempre me decía, señora, aprenda a pedir por usted. Aprenda a pedir por usted misma. ¿Sí? Yo tengo que atenderme a mí, tengo que atender mis necesidades, tengo que cuidarme, tengo que pedirle a Dios por mí. Muy bien, Fati. Gracias por tus preguntas. De Fati, ¿hasta qué punto es saludable querer estar sola y aislarse y llorar en el proceso de duelo? Ok. Sí, eso es importante que aprendamos a atendernos a nosotros. Que tengo que pasar el enojo es normal, que tengo que pasar tristeza es normal. Ahora, aquí tengo colegas, tengo a Lucinda, también Maripaz es psicóloga. Recuerden esto, hay una diferencia entre una depresión reactiva y una depresión, una depresión reactiva, que es la que vivimos en el duelo, que es en la reacción a algo que está sucediendo. Y una depresión, una patología depresiva que viene, que es una enfermedad que viene de un desajuste del cerebro, de un desajuste hormonal. No sé, la diabetes, por ejemplo, puede llevar a las personas es algo físico, la diabetes puede llevar a las personas a la depresión. Un medicamento mal tomado nos puede llevar a una depresión, que no tiene que ver con una reacción a lo que está sucediendo. Entonces, en la literatura de tanatología, la palabra que utilizan la mayoría es depresión. Las fases del duelo, sobre todo las de Elizabeth Kubler-Ross, dicen, tenemos la etapa de la depresión, la etapa de la ira. Son sus fases de Elizabeth Kubler-Ross. Yo no utilizo la palabra depresión porque al público en general, a quien nos estamos dirigiendo hoy, se confunde. Y entonces cree que si está muy triste, una, está mal, dos, requiere de un antidepresivo. Y no es cierto. No es cierto. Cuando pierdo a un ser querido, cuando estoy en una crisis muy fuerte, es normal que yo tenga una tristeza profunda, por darle un poco de un tono más profundo. Y es lo que está preguntando ahorita Fati. Esta tristeza va a tener manifestaciones normales que tengo que observar, pero que no debo de olvidarme del autocuidado. Tengo que observarlas y permitirlas hasta cierto punto, pero sin olvidar el autocuidado. Esto es la autocompasión. Esto es la compasión por mí. ¿Sí? Manifestaciones de esta tristeza, voy a querer encerrarme adentro de mi cuarto y no querer salir. Esto es normal. Voy a querer tener las ventanas cerradas. Es muy común que alguien que está pasando por una situación muy triste se quiera meter en su cuarto, cerrar las cortinas, prender el aire acondicionado lo más frío y quedarse allá adentro encerrado para no sentir nada. Está bien un rato, pero no se olviden de las reglas de autocuidado. No voy a querer hablar con nadie, no voy a querer salir, no voy a querer comer, no tengo ganas de bañarme. Todas estas cosas son manifestaciones comunes de esta tristeza profunda que estoy sintiendo. Y es bueno que yo las permita hasta cierto punto. Tengo que estar muy atenta, y regreso a la atención, tengo que estar muy atenta de mí. Tengo que estar atenta de mí, de cómo me siento y hasta dónde no me estoy empezando a dañar. Por ejemplo, tengo 3 días sin comer, ya me estoy haciendo daño.
aunque su cuerpo, sí, esas son, Mariel, esas son las etapas del duelo de Kubler-Ross. Exacto. Aunque su cuerpo diga que no tiene hambre y no quieren comer, por lo menos tómense un licuado o una botellita de Ensure que compran en cualquier farmacia o en el súper. Una botella de Ensure les va a dar los nutrimentos que su cuerpo requiere por un día. Eso es lo que le damos a alguien que está, por ejemplo, pasando una enfermedad como el cáncer y no puede comer. Le damos una botellita para que su cuerpo tenga el alimento que requiere. Entonces, si no vas a comer, sé indulgente contigo hasta el grado de decir, bueno, está bien, no me voy a parar a prepararme un puchero, que implica que yo me pare a cocinarme y a hacer cosas que no tengo ganas de hacer, pero por lo menos voy a tener el cuidado mínimo de meterle algo de alimento a mi cuerpo, porque hago conciencia de que mi cuerpo sí necesita, que mi cuerpo tiene que seguir funcionando. Esta misma tristeza profunda nos puede llevar así como a dormir mucho y no quererme despertar, como al otro lado, a no dormir. Entonces, tengo que encontrar el punto balance. En psicología decimos que los extremos son la enfermedad y el punto medio es la salud. Entonces, no tengo que no dormir, no tengo que dormir mucho, tengo que encontrar un balance, lo más parecido a un balance. Si estoy teniendo problemas para dormir, bueno, empiezo a hacer ejercicios de higiene de sueño, bajarle las luces, no sé, 6, 7, a la hora que me voy a dormir, 2 horas antes de empezarme a dormir, bajarle a las luces, apagar el radio, apagar la tele, desconectarme del teléfono, que vivo metida en la pantalla del teléfono. Son cosas de higiene de sueño que van a hacer que mi cerebro empiece a recibir la orden de que ya va siendo hora de descansar. Porque si mi cerebro no duerme durante 3 días, si mi cerebro no descansa, va a empezar a hacer cortocircuito, porque mi cuerpo requiere descansar. Entonces, cuídense para pasar el duelo. Vuelvo a decir, si ustedes están viviendo un duelo, sean buenas con ustedes, no autoindulgentes, buenas con ustedes. Hagan lo bueno para ustedes. Estaba platicando con una paciente y le decía, hablando de esta autoindulgencia, si tu hijo chiquito se enferma y le mandan un jarabe que no le gusta, pero que es necesario porque si no se lo toma, la enfermedad va a seguir corriendo y se va a poner peor. ¿Qué haces? O sea, para empezar, ¿cómo lo va a recibir el niño? El niño va a decir, guácala, no quiero, y va a empezar a dar patadas, y va a gritar, y va a correr por toda la casa. Así era yo. Y entonces, ¿qué tienen ustedes que hacer? Agarrar al chamaco, lo agarras entre dos si es necesario, le abres la boca y le metes la cucharada, aunque no le guste. Y lo haces porque lo amas, ¿verdad? Lo haces porque te importa y lo haces porque quieres que esté bien, ¿verdad? Bueno, pues eso tenemos que hacer con nosotros. No tenemos que hacer lo que tenemos ganas de hacer. Así como el niño tiene ganas de salir corriendo y que no le den la medicina, igual. Tenemos que hacer las cosas porque son buenas para nosotros, porque son para nuestro bien, porque nos van a permitir salir adelante del otro lado. Entonces, me tengo que levantar de la cama cuando no tengo ganas de levantarme. Tengo que comer algo, aunque sea un licuado, cuando no tengo ganas de hacerlo. O sea, esta es decisión mía. Tengo que asumir la responsabilidad de mis propias emociones. Tengo que asumir la responsabilidad de mi propio bienestar. Y tengo que comprometerme conmigo, a pesar de que tenga todas las ganas de tirar la toalla. Y está bien, tengo que recordarme de manera constante que estoy en duelo, esto duele, esto es difícil, esto me cuesta, y está bien. Está bien. Y es normal cuando estoy en duelo que me duela. Es normal cuando estoy en duelo que no esté a gusto. Es normal que no tenga ganas de ver a nadie. Es normal. Y está bien. Y no pasa nada.
tengo que aprender a ser buena conmigo, compasiva conmigo, para que yo pueda ser compasivo con los demás. Y piensen esto, ay, se me fueron ahorita sus nombres, de que vi los mensajes ahorita. María, Lucinda, Rosa María estaba comentando que de su mamá y de su hija que están enfermas. Recuerden esto, si yo estoy atendiendo a alguien más, yo tengo que fortalecer el autocuidado. O sea, lo más importante es el autocuidado. Y esto es algo importante. Digo, nosotros en el diplomado de tanatología tenemos varios módulos, y en uno de los módulos vemos cuidados paliativos. Y en estos cuidados paliativos nosotros vemos el cuidado del cuidador, porque es súper importante. Y veo a Carla López ahorita en la cámara, y me acuerdo que lo acabo de hablar con ella hace unos días. Para que yo pueda atender a un pariente mío enfermo, me tengo que atender a mí. ¿Sí? Cuando mi papá, creo que eso sí los he comentado, y las que me han escuchado otras veces, o a lo mejor algunas veo, Carlita, no sé si Carlita estaba conmigo todavía en la época de mi papá que estaba con el cáncer, pero quien haya estado alrededor de mí cuando mi papá entró en cáncer, esto fue el camino, y como dice Jorge Bucay, este es mi camino y espero que les sirva, y si no les sirva, bueno, seguimos buscando otro camino, pero este es el mío. Lo primero, cuando mi papá me abrió la reja, yo llegaba de misiones, me abrió la reja y me dijo, tengo cáncer en la reja, ni siquiera me dejó entrar a la casa. Me acuerdo que me cayó un balde de agua fría, y se me vino a la cabeza así de, ok, o sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y en mi cabeza estaban miles de cosas, y yo tenía que decir, a ver, Ivonne, tú eres tanatóloga, tú sabes el camino, ¿qué es lo que tienes que hacer? A ver, respira, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué le dices a la gente que tiene que hacer? Este es el momento que te toca hacerlo a ti. Ok, primero me tengo que cuidar a mí. Salí corriendo al doctor, le pedí al médico consulta para mí, le dije, asegúrate que yo esté bien, porque yo requiero estar fuerte, saludable, colesterol, glucosa, todos mis niveles tienen que estar en el lugar óptimo, porque voy a entrar a una tormenta y necesito de mi cuerpo, necesito de mi fortaleza. Y si yo no estoy bien físicamente, mi cuerpo va a tronar. Y entonces, si yo trueno, mi papá va a tronar, porque yo soy su plaza fuerte en este momento, que él tiene una enfermedad, que es un combate muy fuerte. Entonces, quiero que entiendan esto. Y no solamente eso, Wadi acaba de aparecer en la cámara, no solamente eso, Wadi está de testigo. Fui a mi dirección espiritual y le dije, a ver, padre, ¿qué hago? ¿Rezo más? ¿Rezo 20 rosarios? ¿Qué hago? El padre dijo, no, nunca voy a olvidar, porque fue algo maravilloso. El padre me dijo, no rece más, ya con lo que rece más suficiente, a ver, respire. Busque Ignacio de Loyola, haga ejercicios espirituales. Me fui a los ejercicios espirituales, hice la parte espiritual que me tocaba, aprendí discernimiento de los espíritus, aprendí inspiración, tentación, movimientos del alma, aprendí consolación y desolación, y empecé a ubicar que a pesar de que estaba yo viviendo una tormenta increíblemente fuerte, estaba yo siendo increíblemente consolada, porque tenía yo amigos, familia, gente que estaba alrededor de mí, cuidándonos a mí y a mi papá en este proceso que estábamos viviendo. Y que a pesar de que todo mi ser me dijera, sí, a pesar de que todo mi ser me dijera, estás sola, pobre de ti, pobre de ustedes, se va a morir tu papá, a pesar de cualquier... Yo podía ver, gracias a Dios, que no era, que mi mente me estaba engañando, porque en realidad estaba siendo muy amada y muy apapachada. Estuve en el hospital con mi papá, me cargaba yo la mochila, metía yo la mochila que se me fuera de campamento, y llevaba todo, computadora, almohada, sábana, cobija, todo, me largaba al hospital, y yo sabía que me iba 2, 3 días al hospital o más, quién sabe cuánto tiempo iba al hospital, y llevaba con todo, y siempre había alguien que me llevaba comida al hospital, o que se quedaba ahí, Wadi se quedaba ahí en el hospital para que yo saliera a bañarme, etcétera, etcétera. Pero quiero que entiendan esto. Vuelvo a repetir, lo primero que hice fue ir corriendo al médico para asegurar que mi cuerpo tendría la fortaleza suficiente para aguantar el embate de la crisis. La otra es ir con mi director espiritual y asegurarme que mi parte espiritual iba a estar lista para manejar la situación. Mi psicología, mi espiritualidad, mi cuerpo físico tenía que estar preparado para eso. Entonces,
cuando estamos viviendo el duelo, tenemos que asumir que vamos a recibir golpes por todos lados y tenemos que prepararnos, no escondiéndonos, no haciéndonos bolita o evitándolos, sino preparándonos para ello. ¿Qué es lo que me va a dar a mí más fortaleza para pasar esto que voy a pasar? Eso es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Entonces, si yo estoy atendiendo a alguien más, lo primero que tengo que hacer es atenderme a mí, como Miriam dijo, así como dice en el avión, primero me atiendo a mí. Si yo estoy bien, el otro tiene más posibilidad de salir bien de la situación, de estar más tranquilo. Yo puedo ser más prudente, puedo estar más serena. Y si todos mis sistemas están en un estado lo más óptimo posible dentro de la situación que estoy viviendo, que es totalmente normal y comprensible, que sea una situación difícil y dolorosa. No les voy a decir que yo no viví el cáncer de mi papá como una situación dolorosa y me daba miedo cada 10 minutos, pero al mismo tiempo me aboqué, como hasta el día de hoy, a estar con él, a amarlo con todo mi corazón, a darle todo lo que puedo y a que yo cada día de él, imagínense, salimos ya del cáncer hace más de 2 años ya, gracias a Dios, y puedo decir que es un regalo cada día que él respira y que come conmigo y que platico con él y que tengo para abrazarlo y papacharlo el día que sea. Yo no sé cuánto tiempo va a durar y no importa. Seguramente el día que pase, y miren que se los digo porque a lo mejor me van a ver en algo, en alguna charla o algo después de que él muera, seguramente, como les dije, me voy a sentir huérfana. Y seguramente, por un momento, me voy a sentir la más indefensa del planeta. Porque el hombre que más adoro en el planeta y que más me quiere a mí, se murió. Chin, sí, seguro me voy a sentir súper indefensa. Unos minutos, tal vez unas horas. Porque pronto voy a recuperar esa tranquilidad, ese estado de agradecimiento por la vida de él en mi vida. Y eso es donde tenemos que llegar. No sé si me estoy explicando, no sé si esto que les estoy diciendo les sirve. ¿Sí? Es muy importante que entendamos esto. Para que yo pueda acompañar compasivamente a alguien, tengo que atenderme a mí. Para que yo pueda ser bueno con el otro, me tengo que cuidar a mí. No para ser egoísta, sino para que yo tenga la capacidad de dar esta compasión al otro. Yo tenga la capacidad de brindarle amor verdadero y auténtico al otro. Me tengo que hacer responsable de mí. De aquí me pusieron, alguien me puso aquí, negociación, ira, tristeza, aceptación. Estas son las fases de Kubler-Ross del duelo. No son las únicas fases del duelo. Más bien, el duelo, por ejemplo, ahorita tengo un grupo del diplomado que vamos a entrar justamente al módulo 2. Y en el módulo 2 vemos a todos los teóricos del duelo. Y tenemos no solamente a Kubler-Ross. Kubler-Ross es como que la más icónica, o le decimos a veces la mamá de la tanatología moderna, pero no es la única. Freud hablaba de duelo, Víctor Frank habla de duelo, tenemos un montón. En México tenemos al doctor Reyes Ubiría, que falleció hace unos pocos años, que él es el fundador, uno de los fundadores de la Asociación Mexicana de Tanatología, y él tenía sus propias etapas de duelo. Cada quien, Bucay tiene como 8 etapas, Elizabeth tiene 3, Payás tiene otras, unos tienen etapas, otros tienen tareas, otros tienen cosas, porque cada quien ve el duelo y lo estudia desde su propio lugar. Eso lo único que nos dice es que cada quien está viendo el duelo desde su propia trinchera, como yo la estoy viendo desde la mía propia. Por eso no hay un solo duelo igual. Sin embargo, las etapas de negociación, ira, tristeza y aceptación de Kubler-Ross que me están poniendo aquí, son etapas muy comunes y que además las vivimos, siempre les digo que hasta
Por ejemplo, si perdemos el celular, pasamos por todas etapas, ¿no? Pierdes el celular y de repente volteas a ver tu pantalón y dices, ¿dónde estaba? Lo tenía yo puesto, lo traía en la bolsa, ¿qué le hice? Y esa es la etapa de la negación. O sea, pasamos por esas etapas, luego te enojas porque alguien te lo jaló de la bolsa, y luego entras en la tristeza porque ya perdiste todas tus fotos y tus contactos, y luego dices, ay, señor, que sí aparezca, por favor, le voy a poner una velita a San Charbel para ver si me da mi teléfono y me lo devuelven y alguien me hable y me lo regresan, hasta que finalmente te das cuenta y dices, ah, está bien, voy a ir a cancelar ese número y voy a comprarme otro. De plano ya está. Y ya llegaste a la aceptación. Y la aceptación te permite que continúes, pases al siguiente, cierres ese ciclo y entres a lo que sigue. Es pues muy fácil de entender eso y lo pasamos repetidamente en varias pérdidas. Por eso es que Elizabeth Kubler-Ross y sus etapas son tan famosas. En las películas pueden ver estas etapas. Pero vuelvo a decir, no todo el mundo pasa, por ejemplo, por la negociación o por las etapas de Alfonso Reyes Huiría. La culpa, no todo el mundo pasa por la culpa. Entonces, bueno, ellos vieron esto, lo estudiaron y esto es lo que sus investigaciones les arrojaron, pero el duelo que tú pasas es un duelo diferente al duelo de cualquier otra persona y de repente nos puede sacar cosas increíbles. Entonces, pues eso, tenemos que saber con conciencia que mi cuerpo, que mi mente, que mi corazón están siendo golpeados y que tengo que cuidarme, tengo que dormir bien, comer bien y hacer cosas. Les decía, cuando estoy atendiendo a alguien, eso es lo primero que tengo que hacer. Cuando les decía del diplomado y las etapas de los cuidados paliativos, es muy común que los cuidadores de repente quieran tomar de rehén a los enfermos. Y entonces de repente no queremos que nadie más se haga cargo. Yo lo voy a hacer porque solo yo lo puedo hacer. Y yo le voy a dar el medicamento, nadie más. Y eso es adueñarse del enfermo y quedármelo, y eso nada más va complicando la situación. O el enfermo me agarra de rehén a mí, o de rehén al cuidador primario, al que sea. Y entonces llegan los demás hijos y les dicen, no, 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 no te preocupes, porque cuando venga tu mamá me va a dar la comida, o cuando venga tu hermana, él me va a dar el medicamento. Ya lo agarró de rehén, ya se fregó. Y eso desgasta, eso cansa. Entonces, ¿cómo podemos evitar eso? Con conciencia, haciendo ejercicios de conciencia de manera consciente, hablando, utilizando nuestras palabras completas todo el tiempo. No a dejar que asumir que el otro sabe lo que yo estoy pensando, porque el otro no sabe lo que yo estoy pensando. Entonces, tengo que permitir que el otro sienta y sepa de propia voz lo que yo estoy pensando. ¿Sí? Bueno, ya me pasé, ya estamos a 1:07 y me sigo aquí y ustedes no dicen nada, entonces yo me sigo. Les voy a, ya pueden hablar si quieren quitar quiere alguien preguntar algo en vivo, ya lo puede preguntar en vivo. Para que ya cerremos esta primera semana de este invento que hicimos. ¿Alguien tiene preguntas, chicas? ¿No? ¿Nadie? Ok. Gracias. Gracias, Ivonne. ¿Después darás las etapas del duelo según otros autores o no? ¿No es necesario? Sí. Es Okay. que les decía que esta es la primera parte del experimento y a ver qué les parecía. Y si quieren ustedes ver las otras etapas del duelo de otros autores, claro, las podemos ver. ¿Sí? Okay. O sea, esto realmente era para que la gente, para que el público en general, para que le pasen este video a sus amigos y vecinos que están pasando duelos o que conocen a alguien que está pasando duelo. Porque sin el afán sin el rigor académico, sin el rigor académico que tendríamos en una clase, ¿no?
porque pues el duelo ahorita pues es lo común, es lo que muchas familias están pasando y es importante que podamos aprender las cosas básicas de él, ¿no? Que nos podamos ayudar, que nos podamos acompañar mutuamente, ¿no? Aquí me dejaron un mensaje y dice, me impresiona el punto de vista que me hicieron conocer. Me gusta mucho ver que hay opciones para mejorar todo. Sí, sí, sí las hay. Gracias, quedé encantada. Qué bueno. Muy bien. Pues eso, no sé si alguien más tiene una pregunta. Sí, yo tengo una duda. Ivonne, hablas del inicio de, porque pues sí, obviamente durante el duelo, pues en mi casa hay muchos pensamientos negativos, ¿no? Hablas de tener una intención en el día. Entonces no sé cómo construir una intención positiva. Bien. O sea, ¿alguna idea, estrategia? Ay, según yo estoy hablando y ustedes no me están escuchando. Mira qué chula yo. Se me ven en un momento porque se está descargando la compu. La intención, ahorita vamos a hacer un ejercicio. Déjame conecto esto para que podamos hacer un ejercicio para irnos como lo que hicimos la vez pasada, ¿no? Sí es importante que tengamos una intención del día, sí es importante que tengamos una intención hasta de la vida dentro del proceso de duelo. En las familias, hemos hecho el ejercicio con algunas familias de ponerles hasta la misión, o como si fuera una empresa, la misión de este proceso que estamos viviendo. Entonces, todo lo que vamos a hacer se va a dirigir hacia esa misión. Espérenme tantito, voy a conectar esta cosa, si no nos vamos a quedar sin plática. Listo, regresé. Sí, o sea, yo trabajo con algunas familias, por ejemplo, este asunto de la misión. O sea, hace como 30 años tuvimos los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Covey, que 30 años tiene estas etapas, estos 7 hábitos que nos puso. Y el primer hábito que nos pone Covey es primero lo primero. Primero hay que poner una intención. Entonces, de hecho, Covey después de que Covey hace 30 años puso este libro, sacó su hijo Sean, sacó otro libro que era acerca de los jóvenes altamente efectivos y luego sacaron las familias altamente efectivas, porque estos hábitos se aplican a todo. Y entonces, en un taller hace muchos años, yo aplicaba estos hábitos al proceso de duelo. Entonces, como familia, vamos a pasar este proceso. ¿Cuál va a ser la intención? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que a mí me gusta es que el proceso de duelo me puede, si yo lo permito, llevar al crecimiento. El proceso de duelo me puede llevar a la maduración, y yo lo permito. Si yo meto todos los frenos, lo evito, no lo dejo fluir, me va a costar mucho trabajo, lo voy a sufrir mucho y me va a costar mucho, si acaso llegar a trabajar tanto. Pero si me abro mi corazón al proceso de duelo y permito lo que corresponda, lo que le toca pasar, entonces me va a permitir llegar a un proceso de maduración. Voy a salir de este proceso más fuerte, más clara, más resiliente, con más conexiones sociales, con mi familia, etcétera, etcétera. Entonces tengo que abrir el corazón. Entonces, o eso, que yo me siente conmigo y mi familia, nos sentemos a ver a dónde vamos a llegar. Entonces, por ejemplo, digamos que se murió el papá de una familia, y en esa familia nuclear hay, no sé, 2 hijos y la mamá. Y entonces nos sentamos como equipo y pensamos, ¿qué podemos hacer en este proceso que duele y que de todos modos vamos a pasar? ¿Qué podemos hacer? No, pues así, ¿cómo nos vemos al final de este proceso? Yo me quiero ver al final del proceso, me quiero ver más fuerte, más maduro, me quiero ver mejor, me quiero ver feliz. No sé, cada quien puede enumerar lo que cada quien desea al final del duelo. Y entonces estoy pensando cómo vamos a conformar
esa frase que se va a convertir en mi misión de este proceso. Y entonces, ok, pues uno dice, yo quiero ser feliz, yo quiero ser más saludable socialmente, yo quiero ser, y así cada quien va aportando, y entonces conforman como familia la misión del proceso, de la tarea en la que se encuentran. Como, ahí es donde, es más, lo pueden escribir en grande, ponerlo en un pizarrón, ponerlo en una cartulina, algo que nos recuerde de manera constante que este proceso que duele y va a valer al final la pena porque me va a llevar hasta allá. Entonces, nos vamos a fortalecer como familia, nos vamos a fortalecer como equipo. ¿Para qué me va a servir eso? Esa es una manera, Carlita, ponerle la intención al proceso completo. Ahora, en mi día a día, yo puedo trabajar sobre, igual viendo a Carla, a Carlita López en la pantalla, puedo pensar mucho en mi plan de vida, por ejemplo, y entonces yo reviso mucho dónde flaqueo yo en mi plan de vida, reviso mis emociones, reviso los obstáculos que yo acostumbro ponerme, porque hay cosas que yo ya puedo ubicar, no sé, por ejemplo, a mí me gusta dormir hasta las 11 de la mañana, ¿ok? Y eso es un obstáculo, a lo mejor me tendría que levantar a las 7, o a lo mejor me tendría que levantar a las 8, no sé. Cada quien tiene, si realmente somos honestas con nosotros, podemos voltear a ver y de seguro darnos cuenta de qué pie estamos cojeando y cuál es el que más nos atora. Entonces, por ejemplo, el estar cómodo. A mí me gusta estar cómodo a pesar de cualquier cosa. Y una sonrisa por allá. Entonces, tengo que estar pensando, ok, a lo mejor este proceso que estoy viviendo no me va a permitir estar cómoda. Acabo de decirles, me tengo que levantar y salir a hacer ejercicio. Me tengo que levantar y meterme a bañar, aunque todo mi ser con su tristeza dice, ay, no, mejor nos quedamos a dormir. A pesar de que mi cuerpo me dice que yo me quede a dormir, a pesar de que mi mente me dice que yo me quede a descansar, me paro y hago lo que tengo que hacer. Entonces, el chiste es que yo me trate de salir de mi zona de confort. Y a mí me sirve, a mí, Ivonne, me sirve eso. Yo reviso, sí, Carlita, a veces yo reviso mi plan de vida, por ejemplo, y y veo cuáles son los obstáculos que me estoy poniendo, y entonces yo digo, voy a trabajar con este obstáculo en especial. Esta semana me voy a levantar temprano, o esta semana me voy a dormir temprano para levantarme temprano. No sé, hago algo respecto a una sola cosa para no sobrecargarme. Porque lo que estoy viviendo, el dolor es muy sobrecogedor y entonces de repente tengo ganas de tirarlo toda a la basura. De repente tengo ganas de tirarlo, pero si agarro de cosa en cosa, de una en una, las puedo ir salvando de una en una. Y me voy a sentir más ligera, me voy a sentir más en paz. ¿No? ¿Sí? ¿Te sirve esto? Sí, estoy anotando. Estoy copiando el dictado para que no se me olvide. Sí, la verdad sí, Ivonne, está muy bonito el taller, la verdad, muchas felicidades. Es un taller muy, muy, muy bonito. No sé qué siga, pero bueno, de lo que siga yo me apunto. Ok. Y les estaré igual viendo allá para que yo ponga mi cita. Quiero igual ir allá a visitarles. Venos a visitar, la casita te extraña. Sí, igual. Muy bien. Saludos, Juanita. Está la otra. ¡Guadi! ¡Hola! Hola, Guadi, qué gusto verte. Sí, ya quiero regresar. Ya me siento así. Con un Vamos poquito a más de cerrar la sesión. Vamos a hacer un ejercicio de respiración antes de irnos y ya nos vamos. Ya hoy sí nos alargamos, ya son la 1:18. Vamos a hacer un ejercicio chiquitito para respirar. Espero, si no tienen alguna otra pregunta, ya cerramos esta sesión. Y ya se les notificará si el próximo lunes iniciamos otro camino por acá. No pusieron nada en el chat, pongan en el chat que
si tienen alguna duda o algún tema o algo que quieran platicar. Vuelvo a decir, trate de pensar que estas sesiones las estamos abriendo para el público en general. Entonces piensa en tu amiga, en tu vecina, en alguien que está pasando duelo y que de repente no sabe qué hacer, ¿no? A lo mejor tú ya estás pasando por allá, pero a lo mejor alguien más necesita. ¿Ok? Muy bien. Pues vamos a poner los brazos, las manos sobre las rodillas, vamos a respirar. Vamos a cerrar los ojos si quieren. Respiren profundo, ya saben, 3 respiraciones profundas. Respiraciones. Otra vez. Vamos a darnos cuenta cómo se siente mi cuerpo en este momento. Tengo una hora aquí sentada, siento cansancio, me duele la espalda, el cuello. Observo qué pasa si respiro, se alivia un poco la tensión. Imagina tu mente, utiliza tu imaginación y piensa, imagina un lugar que a ti te da paz. Imagina que estás en un lugar que a ti te da paz. Puede ser una playa, la selva, tu recámara. Despacio. Observa el lugar, la luz, el aroma. Ruidos. Solamente estar en este lugar te brinda paz. Con tu imaginación, imagina que invitas a alguien a este lugar. Llega alguien a estar ahí contigo. Alguien bueno, alguien que te quiere. Alguien que su sola presencia te da paz. A mí me gusta pensar en Dios. Jesús conmigo, sienta a mi lado. Si mi corazón está sobrecogido, si tengo tristeza, puedo sentir su abrazo. Para ti puede ser alguien más. Dios, quien quieras. Un ser querido, alguien que te quiere, te da paz. Queda ahí, contigo, un rato. No necesita decir nada, simplemente estar. Con su sola presencia tú sientes amor. El corazón se llena de ese calorcito, el amor brinda.
Puedes sentir cómo tu cara incluso sonríe. Solamente de imaginar esta carita amorosa contigo, brindándote acompañamiento y paz. Recuerda que Dios quiere que estés bien. A pesar del dolor, de la confusión, de la desesperación. Tú eres un ser muy amado. Una persona muy amada. La paz, a pesar del ruido de la tormenta, se encuentra en el fondo de tu corazón. Puedes acceder a ella cada vez que necesites. Cada vez que te desesperes, piensa en este lugar, en esta compañía amorosa, buena. Llena tu corazón de paz. Ahora deja ir a esta persona, te despide con mucha tranquilidad, con la conciencia que siempre puede regresar, acompañarte un rato. Dice en Dios en que pensaste como yo. Piensa que solamente puedes elevar una oración y Él estará junto a ti. Que siempre está atento a lo que estás diciendo. Siempre te está escuchando. Respiro. Quedas sola otra vez en este espacio. Le das una última mirada a este lugar. Flores, flores. Poco, regresas aquí, ahora. Lentamente te estiras. Puedes estirar tus brazos. Incluso puedes bostezar si lo necesitas. Puedes regresar aquí y ahora. Nosotros. Muy bien. ¿Cómo están? Ok. Bueno, pues, si quieren pueden abrir sus micrófonos. Ya los pueden abrir ustedes. Nos despedimos. Todo bien, muchas gracias, Ivonne. Chulísimo. Qué bueno. Qué bueno. Están bien. No se durmieron. Están en paz. Ay, sí, no hay nada mejor. Ok. Gracias, gracias. Buena tarde. Nada. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Mil gracias, Ivonne. Hasta luego, bye. Para servirles, que estén muy bien. Bye. Gracias, bye.